a través de Colosenses nos hemos estado moviendo con Pablo, confrontando una falsa enseñanza. Y recuerdas, decíamos, no es clara cuál es la falsa enseñanza como tal, pero sí podemos ver algunas cosas claritas. Podemos ver que esta falsa enseñanza tiene algo de legalismo, tiene algo de misticismo, tiene algo de ascetismo. Y Pablo comienza el capítulo 1 hablando de Cristo y de su obra, y luego avanza al capítulo 2 y comienza a decirnos todas las riquezas que hay en Cristo, y luego dedica 4 o 5 versículos a decir, esta falsa enseñanza no sirve, y luego en el capítulo 3 se mueve a decirnos que sí sirve. Y lo resumimos sencillo. Lo único que sirve para acercarnos a Dios es la obra de Dios en Cristo. Eso es lo único que funciona. Y entonces Pablo comienza a hablar acerca de esto y comienza a decirnos, si tú has muerto, pon tu mirada en las cosas del cielo, quítate idolatría, quítate mentira, vístete de Cristo. Y entonces ahora en esta porción, Pablo se mueve a lo que los predicadores llamaríamos la aplicación. Es decir, ¿qué significa quitar idolatría y mentira, revestirse de Cristo y vivir en su misión agradecida? ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? Y lo que es muy interesante notar aquí es que Pablo pudo haber aplicado esta enseñanza a cualquier cosa. Pudo haber hablado de la cultura, pudo haber hablado del trabajo, pudo haber hablado del evangelismo, pudo haber hablado de las finanzas, pudo haber aplicado la enseñanza, porque aplica a cualquier área de nuestra vida, pero decide aplicarla a una específica. ¿Notaste cuál es esa área en la que Pablo se está enfocando aquí? Pablo se está enfocando en el hogar. Esposo, esposa, padres, hijos, siervos. Eso era lo que formaba un hogar en la antigüedad. Y entonces Pablo aterriza todo esto y dice, vamos a aterrizarlo en la parte más fundamental. Vamos a aterrizarlo en la familia. Y entonces durante los próximos 4 o 5 domingos vamos a estar hablando acerca de lo que está aquí. El día de hoy vamos a concentrarnos en lo más fundamental, en lo más esencial, en la familia como un todo. El próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a estar hablando acerca del abuso antes de comenzar a hablar acerca del rol de la esposa. El próximo domingo, para que todos estemos enterados, va a haber clase para los niños desde los más chiquitillos hasta los más grandes, porque el tema en sí mismo es un tema que no se presta para los niños, pero que es importante que como iglesia conozcamos, ¿sí? Y entonces vamos a hablar hoy de la familia, después vamos a hablar del abuso, y después ahora sí vamos a enfocarnos en los roles. ¿Cuál es el llamado de la esposa? ¿Cuál es el llamado del esposo? ¿Cuál es el llamado de los padres, de los hijos y de los siervos? Que en este caso todos nosotros somos siervos en uno u otro sentido. Pero por hoy comenzamos con lo fundamental, la familia. Nancy Pearcey dice, históricamente, la familia ha sido el fundamento para todas las otras instituciones sociales. Escuela, iglesia, negocio, ciudad y nación. Como la familia va, todas las otras instituciones de la sociedad van. Y aquí nos encontramos con un problema inmediatamente. Y es que si yo te preguntara a ti ahorita, ¿cómo se ve una familia cristiana? ¿Tú qué dirías? Es decir, si yo te pidiera que describieras a la familia cristiana con todas sus características esenciales, ¿cuáles dirías que son? Y luego si te preguntara, ¿es tu familia una familia cristiana? ¿Tú qué dirías? Y entonces si no podemos definir familia y no podemos evaluar nuestra familia, pues ya de entrada vamos mal, ¿no? Ya estamos destinados a caernos en algún punto. Jay Adams dice, ¿cómo se ve un hogar realmente, verdaderamente cristiano? ¿Será un lugar celestial donde la paz, la quietud, el silencio y el gozo reinan de continuo? ¿Serán esas las características esenciales de un hogar verdaderamente cristiano? Paz, quietud, silencio y gozo continuos.
Que me levante la mano. Yo considero que aquí son muchas familias cristianas. ¿Quién de ustedes en su casa gobiernan de continuo la paz, el silencio, la quietud, de continuo, sin que haya interrupciones? No, ¿verdad? Si somos sinceros, no, tampoco que está levantando. No es cierto. No es cierto. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es entonces una familia cristiana? Y a fin de responder esta pregunta, vamos a ver la forma en que Dios define familia y los principios esenciales que deberían de gobernar la familia cristiana. Entonces vamos a responder esta pregunta respondiendo 3 preguntas pequeñitas. Número 1, ¿qué es una familia cristiana? Número 2, ¿cómo se vive en medio de ella? Y número 3, ¿cómo glorificamos a Dios en medio de ella? 1, ¿qué es una familia cristiana? 2, ¿cómo se vive en medio de ella? Y 3, ¿cómo glorificamos a Dios en medio de ella? Entonces vamos a comenzar por lo primero, ¿no? ¿Qué es una familia cristiana? Aquí tienes una definición desde el inicio. La familia cristiana son personas cristianas ordinarias, viviendo las circunstancias ordinarias de la vida por el poder de la gracia extraordinaria del Evangelio. Personas ordinarias, viviendo circunstancias ordinarias por el poder extraordinario de la gracia del Evangelio. ¿Qué es una familia? Personas comunes, viviendo las cosas comunes de la vida, lo normal de todos los días. Pero todo esto siendo vivido por el poder extraordinario de la gracia del Evangelio. En nuestro pasaje se describe el rol del esposo como uno de liderazgo amoroso y tierno. Y vamos a ahondar en esto más adelante, pero nota por favor lo que está ahí. Amen, no sean ásperos. El liderazgo del esposo debe de ser amoroso y tierno. Porque lo opuesto de áspero, ¿qué es? Algo que te abraza, que te calienta, si tú te pones una camisa que te pica todo, si rápidamente te la quieres quitar y lo que buscas es una playera, una camisa que se sienta suavecita, fresca, que te proteja. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y entonces el liderazgo debería ser amoroso y tierno, debería ser compasivo y bondadoso. Al igual que es el amor y el liderazgo de Cristo al darse por su iglesia. Cristo nunca es áspero con nosotros. Cristo nunca es duro. Aun cuando hace demandas de nosotros, en sus demandas Él se da. Él sigue siendo bueno. Después vemos que la esposa es llamada a someterse al marido, pero esto debe hacerse como conviene en el Señor. Es decir, la sumisión tiene una dirección específica, no es absoluta, no es irracional. Es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Para qué Cristo llama a la iglesia a someterse a Él? ¿Cuál es el fruto de que la iglesia se someta a Cristo? La gloria de Dios y el bien de la iglesia. ¿Cuál es el fruto de nuestra sumisión a Cristo? La gloria de Dios y el bien de la iglesia. Y cuando la esposa es llamada a esta sumisión, está siendo llamada en este mismo sentido, para la gloria de Dios y el bien de ella misma y del hogar. A los hijos se les llama a ser obedientes y a honrar a sus padres porque esto agrada al Señor. Y a los padres se les llama a criar en la disciplina e instrucción del Señor, a fin de no provocar a sus hijos a ira. Entonces nota esta dinámica de manera general. Cada una de estas instrucciones encuentra su motivación y su meta en la obra de Cristo. Todas las instrucciones dadas a esposo, esposa, papás, hijos, encuentran su motivación. Lo vas a hacer, eres llamado porque Cristo ya ha hecho algo primero. Y tu meta es reflejar la obra de Cristo. Es por esto que desde la época de la Reforma, la familia ha sido llamada una escuela de teología. ¿Alguien recuerda cuál es la definición que usamos nosotros aquí en la iglesia para teología? Decimos, siguiendo a los puritanos, que teología es doctrina práctica.
Teología es doctrina que se vive en la vida diaria. La teología no es para personas elevadas que están estudiando. No, todos vivimos conforme a nuestra teología. Todos. La teología es doctrina diaria, cotidiana, práctica. Y entonces aquí comenzamos a ver la familia como una escuela de teología. Es en medio de la familia que deberíamos de ser cautivados por quién Dios es. Y es el lugar en el que nuestros hijos deberían recibir un sentido profundo de la gloria de Dios. El Salmo 145, versículo 4, dice: una generación alabará tus obras a otra generación. Y es una expresión extraña, ¿no? Una generación alabará tus obras a otra generación. Estoy alabando las obras de Dios, pero se las estoy alabando a la generación que sigue. Y anunciará tus hechos poderosos. Si siguiéramos leyendo el Salmo, nos daríamos cuenta que el salmista describe cómo se hace esto. Él dice, ¿cómo es que anunciamos? ¿Cómo es que alabamos las obras de Dios a otros? Y entonces el salmista comienza a decir, bueno, esto significa que meditamos en el glorioso esplendor de la majestad de Dios. Significa que hablamos de sus hechos poderosos. Significa que declaramos su grandeza, que proclamamos con entusiasmo la memoria de su mucha bondad, que cantamos de su justicia, que hablamos de la gloria de su reino. Esta última semana en la escuela, la última pregunta del año fue, ¿qué esperanza te da la vida eterna? Y cuando yo platicaba con los muchachos, la realidad es que la mayoría de nosotros, aún creciendo en hogares cristianos, pensamos en el cielo casi nada. Cero. Pero el salmista dice, sí vamos a alabar las obras de Dios a otra generación. Esto implica hablar de la gloria del cielo. Y para la semana pasada leíamos en Isaías un pasaje donde Isaías dice que Dios va a preparar un banquete con la mejor carne y el vino añejo más delicioso. Y entonces cuando tú y yo leemos eso, si a ti te gusta la carnita asada, imagínate la mejor carne asada que has comido aquí, la mejor, pero mejor. Si te gusta el vino, imagínate el mejor vino que has probado, pero mejor. Nuestros hijos generalmente, y nosotros, pensamos en el cielo, como estas imágenes ficticias que salen. Vas a estar en el cielo y vas a tener una arpa y vas a cantar. Yo pensaba así, cuando yo crecí en la iglesia, yo creí que el cielo era cantar por toda la eternidad. Y yo decía, claro que no lo decía porque los cristianos no dicen, pero pensaba, qué aburrido. A mí ni siquiera me gusta tanto cantar. ¿Qué voy a hacer cantando toda la eternidad? O sea, y toda la eternidad, me explico, no es media hora, no es toda la eternidad. ¿Qué voy a hacer? Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia pinta el cielo como un lugar donde va a haber deleite, gozo, comunión. Vas a tener cuerpos. Justo esta semana en nuestra clase de teología estábamos hablando de cómo la cultura no va a desaparecer. Y un autor dice que probablemente, si la cultura no desaparece como la Biblia lo muestra, tal vez ahora sí seamos capaces de hacer viajes espaciales y de conocer todas las profundidades de las galaxias que hoy no podemos conocer. Porque hoy nuestra mente no nos da. Pero ¿cómo sería una mente que no está manchada por el pecado? ¿Cómo sería que tú dijeras, bueno, tú no, pero alguien que se dedica a construir naves espaciales, que de repente despierte y diga, ya le entendí, porque el pecado ya no me estorba? Y entonces, ahora sí podamos ir a donde hoy por hoy solo podemos imaginar. Y entonces el universo completo va a ser glorioso. Pero muchas veces no invitamos a nuestros hijos a esta gloria que Dios nos invita, sino que les hacemos creer que vivir bajo Dios es hacer todo lo que Dios dice, cuando Dios dice, como Dios dice, porque Él dice. Y yo no sé tú, pero eso no se antoja. Hacer todo lo que alguien dice solo porque Él dice no es antojable. A nadie nos atrae eso. Y por eso el salmista dice, no, es que esto se trata de hablar, de proclamar de quién es Dios, de hablar de su bondad, de proclamar su alabanza. En el Salmo 78, versículos 4 y 7, el salmista dice, no lo ocultaremos a sus hijos,
sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Nota el final, que no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Ayer lo decíamos en el curso de papás. Lo opuesto de guardar los mandamientos es olvidar las obras. No desobedecer es olvidar las obras. Porque cuando olvidamos quién es Dios y su grandeza y su bondad y su gloria y su majestad, entonces inmediatamente lo que sale de nosotros es desobediencia. Lo vimos hace unas semanas con Adán y Eva, ¿no? Olvidando que Dios era bueno, y entonces si Dios no es tan bueno como dice, pues yo quiero esa fruta. Lo opuesto de obedecer es olvidar. Y entonces la pregunta para nosotros como padres aquí es, ¿cuánto del tiempo que pasamos en casa lo pasamos recordándoles a nuestros hijos de la gloria de Dios? No de su ley, porque ciertamente su ley refleja su gloria, pero tú y yo la mal usamos. No debes de hacer eso porque es pecado. No debes de hacer aquello porque es pecado. No debes de porque es pecado. Y la bondad de Dios se esfuma. Desaparece. Somos llamados a proclamar la gloria y la bondad de Dios. Eso implica también su ley, pero no nada más su ley. No primeramente su ley. No primeramente lo que tú y yo tenemos que hacer, sino primeramente lo que Él ya ha hecho. El amor por Dios se enciende al meditar en su gloria y su bondad. El amor por Dios se enciende cuando meditamos en su gloria y su bondad. Nuestros hijos no pueden ser traídos a deleitarse en Dios en el vacío. Y si nosotros como padres vamos a mostrar a nuestros hijos la gloria de Dios, primero nosotros tenemos que estar deslumbrados por ella. Si para ti la gloria de Dios es algo cotidiano, normal, algo que no te cautiva, que no te atrapa, que no te enciende, ¿cómo vas a encender a otro con ello? Sí, hemos de traer a nuestros hijos a deleite en nosotros. Primero nosotros tenemos que estar deslumbrados. Al mismo tiempo, la familia nos provee de oportunidades maravillosas para mostrar el amor de Cristo a otros y para exponer los deseos pecaminosos de nuestros corazones. ¿Sabes cómo? A través del conflicto familiar. ¿Cuántos de ustedes viven conflictos en su familia? Todos, ¿verdad? Hermanos con hermanas, papás con hijos, esposos. Y el conflicto es parte de la vida cotidiana, ordinaria. Sí, es parte de lo normal, pero este conflicto tiene un buen propósito. Una escuela implica teoría, pero también implica práctica. Si Dios es tan glorioso, ¿cómo vas a responder tú? Si Dios es tan generoso, ¿qué tan generoso vas a ser tú? Si Dios es tan compasivo y paciente, ¿qué tan compasivo y paciente vas a ser tú? Aquí, en medio de la familia, es donde podemos identificar nuestros ídolos, donde podemos aprender lo que significa amar de manera sacrificial, donde podemos poner en práctica el buscar los intereses de otros antes que los nuestros. Y esto sucede en cosas sencillitas. Para los que son hijos, esto significa que si Dios te ha llamado a buscar los intereses de otros primero que los tuyos, de entrada, por ejemplo, tal vez a tu mamá le interesa que la casa esté limpia. Y si tú eres llamado a buscar sus intereses antes que los tuyos, ¿qué vas a hacer? Limpiar toda la casa. Bueno, por lo menos ayudarle a limpiar. Por lo menos. Antes de irte a acostar. Porque tú terminas de comer y dices, no, es que llegué de la escuela, estoy bien cansado. Déjame, voy a acostar y ya al rato te ayudo. Pero vas y te acuestas y te duermes y resulta que tus siestas son de 3 horas. Ya para cuando te despiertas, pues ya tu mamá ya hizo todo. Sí, y ya dices, mamá, pues es que no me dejas ayudarte. Pues es que no me das chance. No. Primero los intereses de otros.
Sí, esto también sucede en la dinámica esposo y esposa. Esto yo sé que aquí no pasa, pero en algunos lados pasa que tal vez tu esposa tiene algunos pendientes en la casa y te ha dicho, oye, te encargo esto, te encargo aquello, y tú dices, sí, yo lo hago, pero eso dijiste hace 3 años, cuando todavía se podía arreglar. Hoy ya no se puede arreglar, pero tú dices, no, sí lo hago, tú espérame. Y apenas ella quiere empezar a moverle y te enojas. No, ¿por qué? Yo te dije que yo lo iba a hacer. Pues sí, pero ¿hace cuánto? Si Dios te ha llamado a buscar primero los intereses de otros, quiere decir que si esto ocupa la mente de tu esposa, debería ocupar tu mente. Debería de ocupar tu mente. Y debería ser prioritario. Créeme que esto a mí personalmente me ha costado trabajo. Sí, nuestras dimensiones de limpieza de Francia y mía son distintas. Y la necesidad y la urgencia de limpiar para Francia y para mí son distintas. Pero yo he aprendido que si para Francia es importante limpiar, bueno, yo tengo que dejar de leer, yo tengo que dejar de estudiar, yo tengo que dejar de atender asuntos de la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a lavar trastes. Y no es menos cristiano. Y no es menos glorificador de Dios. Al contrario. Pero así cada uno de nosotros. No hablo a las esposas directamente porque no soy esposa, pero supongo que también habrá algunas cosas que tu esposo le gustaría que pasaran en la casa y que tú puedes hacer que sucedan. No sé qué cosas, pero tal vez a tu esposo le gustan las cucharas cuando lavas los trastes para arriba en vez de para abajo. Bueno, ponlas para arriba, listo. Sí, busca sus intereses. Es en medio de la familia donde estamos practicando esto. Esta última semana nosotros hemos dicho a Aria, y ha sido muy constante, y a Maya, la forma en que ustedes son amigas, entre ustedes dos, es la forma en que realmente son amigas. Tú no eres amiga de Maya en un sentido y luego amigo de todos los demás en otro. Así como eres con Maya y como Maya es contigo, esa es tu verdadera forma de ser amigo. Lo que sucede es que Maya está todo el tiempo contigo, por eso te sale. Y los otros nomás pasan ratitos. Pero si los metiéramos a los dos juntos, un día o 2 días completos, volverían a lo mismo. Sí. La familia, el hogar, es el lugar en donde realmente podemos darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y ponemos en práctica aquello que Dios nos ha llamado a poner en práctica. Tanto hijos como papás. Los conflictos familiares no son interrupciones innecesarias. Son una parte vital de lo que significa aprender a vivir en amor. No son interrupciones, son oportunidades de entrenamiento. Dios te ha puesto en un hogar y en ese hogar Él ha determinado un régimen de entrenamiento. Para algunos este régimen es durísimo. Para otros tal vez es un tanto más ligero. Para otros de repente se vuelve algo y luego tal vez se relaja. Pero Dios lo ha diseñado para ti y para mí. El llamado de Dios para nuestra vida diaria está resumido en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo. Esos son los 2 mandamientos a los que Dios nos llama. Amar a Dios y amar a otros es una buena descripción de la dinámica que debería haber en nuestra casa. Si nuestra casa es una escuela de teología, detente por un momento y considera cómo van tus clases. Si te pusieran el examen que acaban de otra vez instituir, donde se mide el nivel académico, si corriéramos aquí en la iglesia, todos que estamos aquí ahorita, invitados y miembros y todo, y corriéramos el examen, ¿cómo nos iría? ¿Qué promedio tendríamos? ¿Qué estamos enseñando? Porque tu casa no tiene la posibilidad de ser una escuela de teología. Tu casa es una escuela de teología. Sí, la diferencia es importante.
Todo lo que tú y yo decimos y enseñamos y hacemos está enseñando teología. ¿Quieras o no? Y entonces la pregunta no es, oye, ¿y tu casa sí es una escuela? No, sí es. La pregunta es, ¿cómo están? ¿Cómo están tus clases? ¿Sí? ¿Cuál es tu promedio de aprovechamiento académico de teología? ¿De dónde sale la teología que estás enseñando? ¿Qué currículum estás usando? Entonces, primero, ¿qué es una familia? Bueno, una familia es un grupo de personas ordinarias, viviendo las situaciones ordinarias. Eso incluye lo bueno, lo malo, los conflictos, las interrupciones, lo ordinario. Pero todo esto por el poder extraordinario de la gracia de Dios. La gracia es la motivación y la meta. De ahí yo soy empujado y hacia allá soy empujado. Ahora, la segunda pregunta, dijimos, ¿cómo vivimos en medio de la familia? ¿Sí? Porque, el rumbo es claro, yo quiero ser motivado por la gracia, ir hacia la gracia, enseñar a mis hijos teología, y hasta ahí todo está bien, todo está entendible. El problema es que no es fácil. Una cosa es teoría y otra cosa es práctica. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo hacemos para meter en una casa a 2, 3, 4, 5, 6? Ayer estaba leyendo que Lutero tuvo 6 hijos y adoptó 4, a 10 personas en una casa. ¿Sí? A 10 personas además, pecadoras todas. Las metes, las encierras y les dices, amen a Dios y ámense unos a otros. Listo. ¿Funcionará? No lo sé. Pero la Biblia nos llama a hacerlo, pero no solo nos llama. Nosotros nos cierra la puerta y nos dice, ámense, ámenme, suerte. Y le cierra la llave. Eso no es lo que Dios hace, sino que nos dice cómo es que deberíamos de vivir en medio de ella. A través de la Biblia, la imagen que Dios más usa para hablar acerca de su relación con nosotros, ¿cuál crees que es? La de la familia. Él es un padre y nosotros somos. Esa es la imagen más repetida. Y entonces en Deuteronomio 7 encontramos esta imagen. Te leo Deuteronomio 7 del 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. En este pasaje encontramos 3 principios. 3 principios que deberían gobernar nuestra vida de familia. Ahora, quiero ser aquí claro. Si tú eres papá o mamá, tú llevas la carga de la responsabilidad. Estos principios, como tú eres la autoridad, recaen sobre ti. Que tú no cumplas estos principios no exime a tus hijos de que ellos vivan conforme a estos principios, pero tu responsabilidad es mayor. Si tú no cumples estos principios, si tú no los sigues, a ti se te va a demandar más que a tus hijos. Pero que tú no los cumplas no excusa a tus hijos. Espero que se entienda ahí. 3 principios. Número 1, compromiso. Está bien claro al principio del pasaje que es Dios quien escoge soberanamente a Israel. ¿Te fijaste que le dijo, no es por nada que hay en ustedes, no es porque sean el más grande, el más bello, el más fuerte, el más... Yo los escogí simplemente porque yo quise. Yo decidí poner mi amor en ustedes y listo. El compromiso de Dios no se fundamenta
en el desempeño del pueblo. Se fundamenta en su propio amor y en su carácter. ¿Fue el pueblo de Israel un pueblo bueno? Si lo evaluáramos como hijo, ¿fue un hijo bueno? No, ¿verdad? Apenas acababan de salir, el mar se abrió, las plagas, la columna de fuego. Moisés se tardó más de lo que debía y ya tenían un becerro de oro. No había pasado ni siquiera un mes y ya tenían un becerro de oro, un ídolo. Y aún así Dios no los desecha. Dios no dice, bueno, pues me voy a conseguir otro hijo que sea más obediente. Él puso su amor sobre ellos y ese amor se mantiene. Ahora, ¿alguno de ustedes eligió a sus hijos? ¿Alguno de ustedes dijo, yo voy a pedir que mi hija sea graciosa con una pizca de enojo y que sea súper hiperactiva y todo el tiempo esté brincando y saltando? Sí, eso estaría padrísimo. ¿Alguien dijo eso? ¿Alguno de los hijos aquí escogió a sus papás? A mí me gustaría que mi papá fuera así y asá y que de pronto se enojara, pero también jugara y que... ¿Alguno de ustedes eligió a su papá o a su mamá? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo elige. Pero déjame decirte, esto es una buena noticia. Porque si nosotros como papás hubiéramos elegido a nuestros hijos, habríamos elegido mal. Y si nuestros hijos hubieran elegido a sus papás, habrían elegido mal. Por eso es que Dios, siendo más sabio, más bueno, más amoroso, Él elige. Él dice, bueno, para Aarón y Francis necesitan a Aria y Maya. Y Aria y Maya necesitan a Aarón y Francis. Aquí está, este es el diseño ideal. Por eso es que es una buena noticia. Y esto significa entonces que nuestro compromiso como padres primero, de proveer, cuidar y abrazar a nuestros hijos como hijos, y el compromiso de nuestros hijos de honrar, obedecer y abrazarnos como padres, se fundamenta no en el desempeño, sino en el amor soberano de Dios. Alguien dijo, ama al hijo que tienes, no al hijo que quisieras tener. Dios te ha dado esos hijos, así tal como son, así con todas las cosas que muchas veces dicen, no puede ser. Dios te los ha dado. Dios te ha dado a tus papás, esos que son muchas veces injustos y se enojan de pronto de la nada por cosas así bien chiquitillas que ni son para enojarse, pero se enojan. Dios te los ha dado. Por eso nuestro compromiso mutuo se fundamenta en la obra de Dios, no en nuestra elección. Como padres, tú y yo imitamos a Dios, haciéndole saber a nuestros hijos que son para nosotros un tesoro deseado, que encontramos deleite en ellos, porque vemos la bondad de Dios hacia nosotros a través de ellos. Y aquí una pregunta muy importante para ti y para mí como papás. ¿Saben tus hijos que te deleitas en ellos? ¿Saben tus hijos que te deleitas en ellos? No que te deleitas cuando hacen lo bueno, porque es una cosa distinta. Que te deleitas en ellos, así como son. Así, sin cambiarle nada. No, me deleito en ti cuando te portas bien. No. El deleite está en la persona, no en lo que la persona hace. Nuestros hijos tienen que saber eso. Y de regreso también debería de suceder. Si tú eres hijo, tus papás deberían de saber que encuentras deleite en que ellos sean tus papás. Deberías de ser explícito. Porque no sé si es algo mexicano, pero creo que es más bien algo pecaminoso, que nos da vergüenza decir las cosas. No, pues mi papá sabe que lo amo. Cuando tenía 3 años le dije, y ya nunca le he dicho que ya no lo amo, entonces pues ya sabe. No
No, o sea, debes de ser explícito. Esto debe ser de continuo. Gracias, papá, porque eres mi papá. Gracias, mamá. Gracias, Dios, porque me diste a este papá y a esta mamá. Así como son. Gracias, porque tú has sido bueno. Gracias. Gracias, papá, porque eres y describes a tu papá cosas buenas. También cosas malas, porque sus cosas malas, aunque son malas, te están entrenando. Y entonces dices, gracias Dios por tu bondad a través de estas vidas. Primer principio, compromiso. Segundo principio, amor. Dios viene, elige al pueblo de Israel y le ama. Pone todo su amor sobre este pueblo. Este amor se manifiesta primero en gracia. Dijimos ya hace un tiempo que gracia es el amor activo de Dios que nos transforma, que nos salva y nos transforma. Eso es gracia, el amor activo, intencional de Dios que nos salva y nos transforma. 1 Tesalonicenses 2, versículos 8 y 9. Pablo llama a los tesalonicenses hijos y luego les dice esto. Teniendo así un gran afecto por ustedes, un gran amor por ustedes, nos hemos complacido. Fíjate bien, se han complacido, se han deleitado en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Cuántos de ustedes encuentran deleite cuando a las 3 de la mañana llega tu hijo y te dice, no puedo dormir, ¿oras por mis sueños? Y tú te levantas con inmenso deleite. Claro que sí, hijo mío, vamos a orar. ¿Cuánto te amo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se complacen, se deleitan cuando ya vienes a la escuela, dicen qué pasa? Y de pronto, antes de salir, ¡pum!, se le cae el chocomil a tu hijo. Y tú volteas y dices, hijo mío, cuánto te amo, me encanta que seas mi hijo. Pim, vamos a cambiarte. Porque te fijas qué es lo que Pablo está diciendo, o sea, no me complazco solo cuando me escuchas predicar, no solo cuando te digo vamos a leer la Biblia y me escuchas, no, me complazco en darte mi vida. Y darte mi vida significa sacrificar lo que es mío por tu bien. Eso significa dar la vida. Sacrificar mi vida, mis intereses, para la gloria de Dios y tu bien. Fulanito, tu hijo, cuando come como pollito, tira todo. Hay más en el piso que lo que hay en su panza. Termina de comer y se va. Y obviamente tú y yo con gran deleite tomamos la escoba, ¿verdad que sí? ¡Oh! Cómo me encanta mi hijo. Me deleito tanto en él. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y estoy hablando de cosas cotidianas, pero puedes llevarlo a todo. Puedes y debes llevarlo a todo. Pablo sigue diciendo, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, y luego aquí hay una descripción del trabajo de paternidad, claro y conciso. Nuestros trabajos y fatigas. Como trabajando de día y de noche, para no hacer carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Hay una descripción del trabajo de papá. Trabajo, fatiga. De día y de noche, no siendo carga. Esa es una descripción de la paternidad. ¿Cómo te ves tú aquí? ¿Cómo nos vemos aquí? ¿Es mi vida aún entregarme a mis hijos en trabajo y fatiga de día y de noche con deleite? O más bien quiero que mis hijos me sirvan y me enojo cuando no. ¿Cómo va a ser posible que no puedan ni recoger tu plato de la cocina? ¿Cómo va a ser posible que no puedas ni doblar tu ropa sucia? ¿Cómo va a ser posible que no puedas ni recoger tus calcetines sucios que están ahí todos tirados?
Porque si yo lo digo en ese tono, enojado y gritando, estoy exigiendo que me sirvan. Digo, tus hijos sí tienen que recoger su lugar y tienen que doblar su ropa y recoger sus calcetines sucios, lo tienen que hacer. Es algo bueno para ellos. Pero como es bueno para ellos, yo no lo exijo para mí mismo. Lo pido para ellos. Incluso en pedir, estoy dando. Te estoy dando algo bueno para ti. Cualquiera que quiera ganar el corazón de un hombre debe traer consigo algo más que razones y argumentos. Necesita amor a fin de encender el corazón del otro en amor. Si nosotros lo que queremos es que nuestros hijos amen a Dios, necesitamos traer con nosotros amor. No nada más un chorro de textos bíblicos con una exégesis e interpretación hermenéutica excelente. Necesito amor. Que ellos se sepan amados y que sepan que los amo porque Dios me ha amado a mí y me los ha dado a ellos como mis hijos. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de gracia, hay dos cosas que debemos de entender. Lo primero es que debería de transformar nuestro entendimiento como papás del pecado de nuestros hijos y el entendimiento de los hijos del pecado en los padres. Y no hay una imagen que yo encuentre mejor más que esta de Thomas Goodwin. Te leo lo que él dice. Hablando de Cristo, Goodwin dice: tus propios pecados lo mueven más a la compasión que a la ira. Sí, su compasión aumenta aún más hacia ti. Así como el corazón de un padre se inclina hacia un hijo que tiene una enfermedad repugnante, todo su odio recaerá y únicamente estará sobre el pecado. Pero sus entrañas se conmoverán aún más hacia ti. Cuando vemos el pecado en nuestros hijos, aborrecemos el pecado, pero nunca en nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos ven pecado en nosotros, deberían aborrecer el pecado, pero no a nosotros. Y esto suena lógico, claro, por supuesto, pero el problema es que en la práctica no siempre sucede así. Convertimos a nuestros hijos en sus pecados. Dice una mentira: es que eres mentiroso. ¿Cómo? No ordena su cuarto: es que eres súper desordenado, todo tira, no considera. Aborrece el pecado. No aborrezcas a tu hijo. Lo mismo de los hijos hacia los padres, porque ciertamente los hijos saben que los papás pecan. Y si alguien es consciente de todos los pecados de un papá, son los hijos. Son los hijos. El otro día estábamos aquí dando un devocional con los niños, me tocó con los niños más chiquitos, 4 o 5 años creo que tienen los más chiquititos, 6. Y yo estaba hablando del matrimonio y de repente los niños levantaron la mano. En la casa, mi papá. Y yo, no. Aquí no hay ejemplos, no quiero ejemplos, vamos a pasar a lo que sigue. Porque si yo los dejo, ¿sabes qué pasa? Empiezan a salir todo lo que su papá y su mamá hacen y no hacen y dicen y no dicen. Y los niños no lo están diciendo con saña, no están queriendo hacerle daño a sus papás. Simplemente es que ellos lo ven, no son ciegos a nuestros pecados. ¿Sí? Lo ven, saben que está ahí. ¿Sí? Sí, tus hijos saben que eres pecador, y sí saben. Reconoce que eres pecador. Pide perdón. Enséñales una dinámica de arrepentimiento y perdón y gracia. Ven y diles: me equivoqué, perdóname. Lo hice mal, perdón. Ora por mí, ora conmigo. Muéstrate como lo que eres, un pecador redimido que necesita, que depende de Cristo. Cuando tú y yo entonces combinamos nuestro compromiso con nuestros hijos, junto con el amor que Dios nos ha mostrado, podemos hacer eco de estas palabras que un autor escribe. Dice este autor que siempre antes de dormir, él le dice esto a sus hijos: no importa lo bueno que hayas hecho, te amo igual. No importa lo malo que hayas hecho, te amo igual. Mi amor no depende de tu desempeño. No te amo más cuando hagas cosas buenas y no te amo menos cuando hagas cosas malas.
te amo igual, siempre. Pero la gracia no nada más significa que pasamos todo por alto. La gracia sí es amor que nos transforma. También significa ley. Porque la ley es una manifestación de la gracia. Y este es el tercer principio. Tito 2, versículo 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito 2, del 11 al 13. La gracia salva, pero también enseña. Salva, pero entrena. La gracia nos trae al verdadero entendimiento de la ley y nos capacita para vivir conforme a la ley. La ley de Dios refleja su carácter. Y de esa misma forma, cuando tú y yo como papás establecemos reglas para la casa y para la familia, estas reflejan, no es un deberían, reflejan las cosas que consideramos valioso, lo que amamos, reflejan quiénes somos. Si tú escribieras, yéndonos muy bíblicos, en 2 tablas de piedra, las reglas generales de tu casa, y de ahí yo tratara de saber quién eres, ¿quién diría que eres? Si tú escribieras tus reglas generales, por ejemplo, en nuestra casa, una regla es que no debes de estar descalzo. Esa iría ahí, ¿eh? Y esa dice algo de mí. Bueno o malo, pero dice algo de mí. ¿Qué dicen tus reglas de ti? ¿Quién eres? ¿Qué atesoras? ¿Qué valoras según las reglas que tienes en casa? Examínalo por un momento, porque lo cierto es que como tú y yo como papá y mamá ponemos reglas pensando en que la casa funcione, en que todo esté calmado, tranquilo, en no tener que trabajar tanto, en tener un cierto nivel de comodidad y civilización dentro del hogar. Pero eso refleja algo de lo que atesoramos. Y si no lo pensamos, ¿qué crees que va a reflejar? Va a reflejar un ídolo, porque es hacia donde tendemos cuando no meditamos. Esto significa que las reglas de nuestro hogar y de nuestra familia no deberían de tener como meta que la casa funcione mejor. Ese no es el objetivo, esa no es la meta de nuestras reglas. Nuestras reglas no deberían de buscar que la vida sea más fácil. Nuestras reglas deberían de buscar que nuestros hijos encuentren deleite, que amen, que confíen y que como fruto obedezcan a Dios. Nuestras reglas deberían guiar a nuestros hijos a deleite en Dios, amor hacia Dios, confianza en Dios. Y como fruto de eso, obediencia. Primera de Timoteo 1:5, Pablo lo dice así: el propósito de nuestra instrucción es el amor. El propósito de nuestra instrucción es el amor. Pregunta sencilla. ¿Producen tus reglas amor hacia Dios? ¿Producen tus reglas amor hacia Dios? Ahora, esto no está meramente en la regla y por lo tanto requiere también un trabajo de los hijos. Sí. Porque tú puedes tener una regla que sea buena. En esta casa somos generosos. ¿Es una regla buena? ¿Ser generoso es bueno? Sí. Pero si yo no lo empujo desde la obra de Cristo hacia la obra de Cristo, esa regla no va a producir amor por Dios nunca. Ni aunque mi hijo la pueda cumplir, que no puede. Pero aunque la pudiera cumplir, no va a producir amor por Dios. Yo necesito empujar desde la gracia. Eso quiere decir recordarle una y otra vez a mi hijo que hay una razón por la que somos generosos. Dios es generoso con nosotros todo el tiempo.
siempre. Y lo quiero empujar hacia la obra de Cristo, como lo resume en Corintios Pablo. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que ustedes fueran enriquecidos. Y voy a hacer esta dinámica una y otra vez, esperando que algún día, por la bondad de Dios, haya fruto de generosidad. No porque la regla está, sino porque la gracia está, porque Dios es generoso. De parte de nuestros hijos, esto significa que cuando tus papás ponen reglas, tú deberías de hacer el esfuerzo mental de examinar la regla. Cómo esta regla nace del Evangelio y me apunta al Evangelio. Y si no logras encontrar la conexión, deberías de preguntar con humildad, no en desafío, con humildad. Papá, mamá, no entiendo cómo esta regla se conecta con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver con aquello que Dios nos ha llamado a hacer, con lo que Dios ha hecho en Cristo? Y entonces, como papás, explicamos, recordamos las obras de Dios, sus hechos maravillosos y su bondad, y les decimos, así se conecta. Y así entonces vivimos. Entonces tenemos 3 principios: compromiso, amor, ley. Y nos queda solo una pregunta: ¿cómo glorificamos a Dios en medio de nuestra familia? ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio de nuestra familia? Porque hasta aquí todo suena teóricamente lindo y hermoso. El problema es que nuestras familias no son perfectas. Te quiero leer la cita completa de Jay Adams con la que comenzamos. Jay Adams dice: ¿cómo se ve un hogar realmente cristiano? ¿Será un lugar celestial donde la paz, la quietud, el silencio y el gozo reinan de continuo? Definitivamente no. Lo primero y más importante que debemos recordar sobre una familia verdaderamente cristiana es que hay pecadores en medio de ella. Los padres fallan y con frecuencia fallan miserablemente. Se fallan uno al otro y fallan a sus hijos y con certeza fallan a Dios. Los hijos también fallan. Entonces ninguna familia aquí es perfecta. Y cuando de pronto nuestra familia parece perfecta, hay un peligro diferente. Y el peligro es que podemos convertir a nuestra familia en un ídolo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos abrazar lo bueno en nuestras familias sin que se convierta en ídolos? Sin que nos dé miedo perder a nuestra familia, sin que estemos atemorizados por lo que pueda suceder con ella, y al mismo tiempo enfrentamos lo malo sin desesperar. ¿Cómo es que podemos abrazar lo bueno y enfrentar lo malo para la gloria de Dios? ¿Cómo hacemos esto? Y para contestar estas preguntas debemos de responder una pregunta antes. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te define? Tú y yo no somos definidos por nuestra familia. No somos definidos por nuestro rol dentro de nuestra familia o por la historia de nuestra familia. Tu familia es realmente importante, pero no te define. David Powlison dice, tu familia es similar a tu salud. Tu salud importa, pero no te define, no dice quién eres. Y si tu salud te definiera, entonces en el momento que la pierdas, porque la salud se pierde, estarías completamente destruido, acabado. Tu familia importa, pero no te define tu trabajo, no te definen tus finanzas, no te definen tus amistades, no te definen tu iglesia ni siquiera. Porque si tu iglesia te definiera, en el primer momento en que haya problemas dentro de la iglesia, tú estarías deshecho, acabado. Eres definido por una sola cosa, por tu relación con Dios. Entender esto es lo que nos permite abrazar lo bueno y enfrentar lo malo. ¿Tu familia no es perfecta? La mía tampoco. ¿Tu familia tiene más problemas que otros?
Puede ser. Pero tu familia no te define. No dicta dónde vas a terminar simplemente porque tuviste esa familia. Tu relación con Dios es el punto central. ¿Quién eres? Bueno, si estás en Cristo, eres uno que pertenece a Cristo, que ha sido comprado con su sangre, que ha sido adoptado como hijo del Dios Todopoderoso. Siempre me asombra que Jesús viene y nos enseña a orar y dice, cuando ustedes oren van a orar así, Padre nuestro. Y lo pasamos bien rápido, pero detente, considéralo. Padre, ¿cómo le vas a decir Padre al Dios que ha creado absolutamente todo lo que existe en el universo? Y aquí vienes tú, todo pecador, todo que no entiendes nada, que no sabes nada, y dices, Padre, dame sabiduría. Debería de volarnos la cabeza, decir, Cristo nos ha invitado a llamar a su Padre, Padre. Eres uno que ha sido adoptado por Dios. ¿Por qué? Porque Él te eligió. Y eso es todavía, o sea, si ya tu cabeza estaba volando, que ya debería, esto debería ser doble. Así tal como eres, así tal como soy, Dios me ha llamado para ser su hijo. Y este Padre es bueno, de manera que Él siempre está avanzando su buen plan para nuestras vidas. Ahora, acompáñame a Santiago, porque aunque Santiago no habla de la familia, nos da todas las claves necesarias para vivir en medio de ella, glorificando a Dios. Santiago 1, del 1 al 5, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está, identidad. ¿Quién es Santiago? Muy probablemente este Santiago es el Santiago hermano de Jesús. Y no dice, Santiago hermano de Jesús. No. ¿Qué dice? Siervo de Jesús. Yo soy un siervo. Y luego dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos. Yo soy un siervo y todos ustedes son mis hermanos. O sea, ustedes también son siervos. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Entonces aquí está. Santiago dice, ten por sumo gozo. Ahora, eso no significa que tú vas a vivir cosas malas y vas a decir, esto es algo bien bueno. No, lo malo es malo. ¿Sí? Lo malo es difícil y hay que llamarlo malo. ¿Sí? Te da una enfermedad. ¿Es mala la enfermedad? Sí, es mala. No digas, esta enfermedad es buena. No, es mala. Si fuera buena, Dios hubiera creado la enfermedad desde el principio. ¿Sí? La enfermedad en sí misma es mala. Pero Dios es tan bueno que esa enfermedad tiene un buen propósito. Es tan bueno, tan poderoso, tan soberano, que esa enfermedad tiene un buen propósito. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Ten por sumo gozo, sabiendo que. ¿De dónde nace el gozo? De saber qué. ¿Saber que qué? Saber que las pruebas producen fruto. Santiago termina en esto. Este es el fruto de la prueba. Que sean perfectos sin que les falte nada. Y la palabra perfecto no se refiere a que ya no vas a pecar y vas a andar atravesando paredes, se refiere a que vas a ser maduro. Vas a ser maduro. De manera que mediante las pruebas que suceden en tu familia, los conflictos, las situaciones difíciles que suceden ahí, Dios está trabajando en tu vida para hacerte ¿qué? Maduro, perfecto. Y entonces vamos a poder amar las cosas verdaderamente bellas. Vamos a poder atesorar a nuestra familia sin idolatrarla. Y vamos a poder reconocer lo malo en nuestra familia
sin perder la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que esta prueba, esta situación, nos está perfeccionando. Y luego Santiago dice, si te falta sabiduría, que sabiduría es la habilidad de vivir en este mundo conforme a lo que Dios ha dictado. Si te falta, y el sí no es condicional. En el griego hay dos tipos de sí, el sí condicional y el sí de te estoy diciendo que te falta. Y este es el segundo. Santiago está diciendo, porque te falta sabiduría, entonces pídele a Dios. Y Él te va a dar sin reproche. Dios nos ha creado y nos ha redimido para depender de Él. Entonces cuando venimos y le decimos, Dios, ayúdame porque no puedo vivir a través de esto, Dios no nos reprocha. No importa cuántas veces vengamos a pedirle por la misma situación, Dios no nos reprocha, sino que responde a nuestra necesidad. Dios responde a nuestras oraciones, Dios responde a nuestras dificultades. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Está pasando tu familia por una situación difícil? Bueno, pide a Dios sabiduría. No pierdas la esperanza, porque el fruto de la prueba es madurez. Dios está trabajando en medio de ello. Si nuestra cultura debe ser transformada, si la iglesia ha de crecer para glorificar a Dios, tenemos que comenzar en un lugar. ¿En dónde? En la familia. No tienes que comenzar en ti mismo. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que Isaías dice, si quieres convertirte en idólatra, ocúpate de tus propias cosas? No comiences en ti mismo, comienza con tu familia. Eso va a implicar trabajar en ti, pero comienza con tu familia. La reforma debe comenzar con padres que asuman la responsabilidad de instruir a sus hijos en justicia y con madres que colaboren con esposos en la búsqueda de esta visión. Va a demandar padres y o madres que instruyan a sus hijos, aun cuando su cónyuge no esté interesado, no lo haga, no sea cristiano o esté total y plenamente ausente. En la semana estaba leyendo de una mamá que el papá estaba ausente, no se había ido, los había abandonado. Y ella hacía esta dinámica constante que yo nunca había pensado. Y es que ella les decía a sus hijos, si tu papá estuviera aquí, él haría esto. Pero como no, entonces yo lo voy a hacer. Y uno dice, ¿pero para qué le dices eso? Bueno, es importante, porque les está enseñando cuál es el trabajo de un papá. Les está diciendo, tú no te vas a quedar sin esto, o sea, yo lo voy a hacer, pero tú tienes que saber que esto le toca a un papá. Esto le toca a un papá. Si un día tú te conviertes en papá o tú te casas, si eres niña, esto le toca al papá. No importa si tu cónyuge le interesa o no, si está en lo mismo que tú o no, o si está o está ausente. Si tú estás aquí hoy y Dios te está llamando a ti, tú tienes la responsabilidad de responder a esto. Porque si vamos a glorificar a Dios, tenemos que empezar aquí donde la Biblia está empezando. ¿Dónde está empezando? En la familia, en el hogar. Pero la esperanza es esta. Dios no nos ha dejado solos. Él nos ayuda, pero también nos ha provisto de ayudas. Los miembros de la iglesia comparten la responsabilidad de capacitar a los padres y de colaborar con ellos en la enseñanza de los niños. Calvino dice esto: siempre ha sido la práctica de la iglesia, y una que se ha cuidado con diligencia, procurar que los niños sean debidamente instruidos en la religión cristiana. Nota, para Calvino y para los reformadores, religión no es dogma así, es teología. Y teología es doctrina diaria. Y entonces dice, procurar que los niños sean debidamente instruidos en la religión cristiana. Para facilitar esta labor, no solo se abrieron escuelas en tiempos antiguos y se encargó a los individuos enseñar adecuadamente a sus familias, sino que también era una costumbre y práctica pública reconocida
interrogar a los niños en las iglesias. Y esa palabra de ahí me gustó. Interrogar. O sea, tú llegabas con tus hijos y luego los otros adultos venían y los interrogaban. Ahora, esto no significa que les vas a poner tu luz así en la cara. Dime la prédica de la semana pasada, ¿qué entendiste? Resume los 3 puntos. No. Es simplemente investigar. Abrir tu corazón a fin de que el niño abra el suyo y puedas entonces trabajar junto con los padres. Pero eso significa 2 cosas. De entrada, que nosotros como padres debemos ser abiertos. Si a ti nadie te puede decir nada de tus hijos, estás siendo soberbio. Y esa soberbia te va a costar a ti, pero más les va a costar a ellos. Tenemos que ser abiertos. Tienes permiso de ser soberbio cuando seas perfecto. Y si eres perfecto, pues ya no eres soberbio. Pero mientras no seas perfecto, entonces escucha con humildad. Y 2, ninguno de los adultos sentados aquí debería evitar a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adolescentes. Al contrario, deberíamos de buscarlos activamente. Allá está la mesa de los adolescentes. Pues voy y me siento con ellos. Oye, Aarón, pero ya tienes 50 y tantos. Pues, ¿qué tiene? Sí. A eso he sido llamado, a enseñar a los más jóvenes. Eso quiere decir que entre más grande seas, más responsabilidad tienes. Porque hay muchas personas más jóvenes que tú. No podemos estar huyendo de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Somos llamados a entregar nuestras vidas para enseñarlos. Se necesita una iglesia para criar un niño. ¿Cuántos de nosotros estamos participando en la crianza de los niños en medio de nosotros? Porque tal vez tú no eres papá todavía, pero eso no significa que no haya niños a tu alrededor a los que les estás enseñando teología, a los que les estás enseñando quién es Dios, cómo Dios se comporta, cómo se relaciona con ellos. Y entonces tú y yo debemos volver a Cristo y a su obra, y de ahí arrancar. Esto es lo que Cristo ha hecho, por tanto yo vivo así. Y si tú no estás en Cristo, estás enseñando teología, pero tu teología va a estar torcida y va a complicar la vida de tus hijos, porque hay un solo Dios y Él no es lo que tú y yo nos imaginamos que es. Él es quien dice que Él es. Necesitamos conocerlo a fin de enseñarle a otros. Si no estás en Cristo y hoy estás vivo, hoy es un buen día para venir a Cristo. Si estás en Cristo, pero no has caminado este camino, si tu escuela de teología está medio chueca o se está quedando corta, confiesa tu pecado, arrepiéntete y pide a Dios sabiduría, porque Él la da sin reproche. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque has dado a tu Hijo por nosotros, Señor. Porque has mostrado tu bondad, tu gracia, tu misericordia a nosotros, Señor. Y cada día muestras tu generosidad hacia nosotros. Aun cuando nosotros somos pecadores y seguimos pecando, Señor, tú sigues siendo un Dios compasivo, paciente, misericordioso, que nos ama, que busca nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a imitarte en esto, que como papás podamos reflejarte a nuestros hijos y como hijos también podamos ser motivados por tu obra en la cruz, Cristo. De manera que entonces manifestemos amor, compromiso, que podamos obedecer y establecer reglas como padres cuando sea necesario, obedecer como hijos, honrando y en agradecimiento de tu obra, Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos desviado de esto, Señor. Y ayúdanos, porque nuestras familias no son perfectas, Señor. En especial te rogamos por aquellos en medio de nosotros cuyas familias sufren más que otros, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en ti, de manera que podamos glorificarte, confiando en tu soberanía y en tu bondad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.